Hola Cris, De los conectados a todas ustedes. Bueno, como siempre, un gusto ver a mucha gente por acá que se une a este panel de conversación el día de hoy. Así que bueno, yo creo que el día de hoy es un día maravilloso, es un día para honrar, ¿sí? Así que, bueno, en primer lugar, además de saludarles, y bueno, me presento. Yo soy la licenciada Cristina de Lima, soy docente de tiempo completo acá en IPED y el día de hoy, bueno, tengo el honor de conversar con algunas prestigiosas damas acá. Bien, chicos, les quería comentar lo siguiente. El día de hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, ¿ok? Realmente es una fecha que no es de festejo, es una fecha para honrar el esfuerzo e incluso algunos sacrificios que han hecho algunas mujeres, pues, a lo largo de toda la historia, ¿ok? Estamos hablando de conmemorar todos esos esfuerzos. De hecho, si nosotros recordamos un poco, pues en 1875, de modo lamentable, aproximadamente 120 trabajadoras fueron pues asesinadas por simplemente intentar alzar su voz, tomando en cuenta que lo que querían era derechos iguales para todas las mujeres que trabajaban la misma jornada laboral que los caballeros, hacían los mismos trabajos y pues lamentablemente fueron juzgadas al respecto. Sin embargo, aunque honramos la historia, creo que debemos recordar algunas cosas actuales. Por ejemplo, en estos últimos años, el 35% de las mujeres en el mundo ha experimentado en algún punto violencia sexual o física a lo largo de su vida. Creo que definitivamente en la actualidad son números que llaman muchísimo la atención, son números a los cuales tenemos que abocarnos y hacer algo al respecto. De hecho, cada día 137 mujeres son asesinadas incluso por miembros de su familia y al menos 200 millones de mujeres entre 15 y 49 años de edad han sido sometidas a la mutilación genital en los países donde se realiza lamentablemente esta práctica. En la actualidad sí existen numerosos cifras, muchos estudios, muchas situaciones en las cuales, pues, lamentablemente son cifras muy desfavorables. Pero para el día de hoy, lo que queremos es tomar en cuenta esa historia y honrar a la mujer, notar, hacer notar que el día de hoy estamos para mostrar esa cara del éxito, esa cara del trabajo duro que ha sido parte, lo que es la mujer, no solo en la historia, sino también en la actualidad. Tomando esto en cuenta, pues la verdad, en el caso de Orquest, ¿sí? El 59% de los empleados pues son damas, ¿ok? Así que incluso en IPED, nuestros estudiantes, el 64% de la población estudiantil está conformado por damas también. Así que definitivamente la fisioterapia ha sido o le ha permitido a la mujer ese rol protagónico. Yo creo que siempre en un porcentaje muchísimo más alto las damas estamos allí muy, muy pendientes de todo esto. De hecho, para el día de hoy y considerando el honrar a la mujer, tenemos definitivamente algunas damas muy prestigiosas, ¿sí? Súper felices de que estén por acá y de hecho me encantaría que ustedes mismas pudieran presentarse, ¿sí? Una pequeña introducción sobre sí mismas. Algunas de ustedes de hecho trabajan con nosotros y bueno, nos encanta que hayan nos hayan aceptado, perdón, esta invitación. Así que, pues sin más preámbulo, Mireya, ¿puedes comenzar? Hola Cristi, muchas gracias por la invitación. De verdad me siento muy honrada de estar aquí. Bueno, yo soy Mireya Damas, yo soy licenciada en fisioterapia. Soy venezolana, egresé de la Universidad Arturo Michelena hace algunos años atrás.
Em, y me especializo en terapia manual ortopédica. Actualmente colaboro en IPET desde hace más de 10 años y estoy muy feliz tanto en la institución como estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, preciosa. Joana, por favor, nos das unas pequeñas palabras sobre ti, tu nacionalidad y dónde te especializaste. Claro que sí. Pues yo soy Joana García, soy fisioterapeuta, estudié en IPET, soy egresada, soy de las primeras generaciones de IPET. Em, yo tengo un máster en fisioterapia de tórax por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente laboro en el Hospital Ángeles de Interlomas. Formo parte del equipo que atiende a los pacientes con COVID en esta pues, contingencia que estamos viviendo. Y también es un placer Muchísimas gracias, Joana. participar. Impresionante la labor de verdad en esta realidad que tenemos hoy en día, pues por tu parte, honradísimos de que estés acá. Tenemos también a Aranza. Hola Aranza, por favor nos comentas un poco de ti. Hola, pues yo soy Aranza, igual soy egresada de IPET, egresé hace 2 años y por ahora soy fisio independiente, pero me encantaría enfocarme más en el tema de la fisioterapia de la mujer, el tema del dermatofuncional y la fisioterapia obstétrica, creo que es algo que me llama mucho la atención. Muchísimas gracias, preciosa. También tenemos a Andrea López Berra. Andy, por favor, te presentas. Claro. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Andrea López. Yo de igual forma soy egresada de IPET, tiene aproximadamente 6 años que egresé y bueno, actualmente me encargo del área de educación continua y posgrados de IPET. Muchísimas gracias. Bien, bueno, el día de hoy yo creo que honrando a todo el tema como tal, pues queremos comenzar hablando un poquito de historia, ¿no? Yo creo que todas en algún punto hemos estado o nos hemos sentido inspiradas por algo en particular y tomando un poco esta reseña histórica, quisiera que pues entre nuestras invitadas nos compartieran un poco de toda la historia de la fisioterapia. ¿Existe una mujer en particular donde digas, wow, creo que reconocer el trabajo de esta dama, reconocer sus logros de una u otra forma, siento que me ha inspirado a poder estudiar fisioterapia o ya estudiando fisioterapia, pues al conocerla fue algo que causó algún tipo de impacto? Andy, ¿alguna que recuerdes? Sí, bueno, ya estudiando fisioterapia, la presidenta y la fundadora de la WCPT, Mildred Edelson, creo que es la mujer que más me ha inspirado en la fisioterapia por el hecho de crear una institución que es la que actualmente nos rige a todos los fisioterapeutas en el mundo y que ella pues impulsó el poder establecer esta confederación y que ella también creía la labor que hace el fisioterapeuta, no trabajando por sí solo o como un individuo aislado, sino el trabajar en equipo, ¿bien? Y que cada uno de los participantes o de los fisioterapeutas, pues debía buscar un bien en común, que era el poder realmente recuperar a un paciente en todos los niveles, ¿no? No solamente físico, sino también social y económico, ¿no? Y que esto realmente es algo que a lo largo de la trayectoria y a lo largo del crecimiento de la profesión ha ido pues cambiando en cuanto a un bien, ¿no? Ya también ver al paciente no solamente como la parte económica, social, sino a un ente, ¿no? Que tiene sentimientos y que tiene un entorno que lo está beneficiando, que lo está afectando dentro de algo que esté pasando. Entonces, esta es la persona dentro de la fisioterapia que a mí en lo particular me ha inspirado muchísimo. Muchísimas gracias, Andy, me encanta. A ver, Mirella, por favor, a alguien en particular que nos puedas mencionar o incluso alguna de las fisioterapeutas que hoy en día, de hecho, están en cargos, pues definitivamente altos, o alguien, alguna de nuestras investigadoras que te haya inspirado, Mirella.
Bueno, Cristina, cuando yo decidí estudiar fisioterapia, una de las cosas que más me llamaba la atención en Venezuela, pues solamente existían técnicos en fisioterapia, no habían licenciados en fisioterapia. Incluso la universidad donde estudiamos varios de los que elaboramos en IPET fue la pionera en sacar licenciados. Entonces a mí me llamó mucho la atención, yo tendría como 15 años y mi papá se lesionó la rodilla. Entonces fuimos a un centro de rehabilitación y las personas que estaban en ese centro de rehabilitación, pues todos eran hombres. Yo como en mi madurez dije, bueno, se lesiona, es hombre. Unos años después mi mamá se lesiona el hombro y vamos a otro centro de rehabilitación y también, entonces platicando con el fisio, me decía, es que esto es una carrera de hombres porque necesitan mucha fuerza para poderlos atender. Y yo, ¿cómo va a ser una carrera de puros hombres? Entonces, ya le dije a mis papás, bueno, voy a ver qué es fisioterapia, entro a estudiar fisioterapia, me pasa lo mismo que Andy, una asignatura muy parecida a Introducción a la Fisio, y empiezo a conocer muchas fisioterapeutas, pero siempre igual, la misma línea siempre iba encaminada a ser hombres, ¿no? Andy dijo algo muy cierto, tanto la doctora Elson como la doctora Griffin, que fueron las pioneras en todo esto de la Confederación Mundial, pero yo decía algo más, ¿no? Entonces fui avanzando en el tiempo y en la actualidad también lo platico con muchos de mis estudiantes. Vemos los nombres de personas que han creado técnicas y, y, y los guiamos a que son hombres, ¿no? Y les he preguntado, sobre todo con este panel, dime una mujer que te llame la atención en la fisio, que haya hecho algo, ¿no? Entonces, son muy pocos los nombres, sale Berta Bobat, ¿no? Entonces empiezo a platicar con ellos y les digo, bueno, hay muchas mujeres detrás de esos hombres y eso se debe a parte de la historia. O sea, anteriormente, pues la mujer se casaba y era el apellido del hombre, el que llevaba siempre. Entonces les decía, ¿sabes que Maitland era una pareja de fisioterapeutas? O sea, Maitland no fue un hombre el que creó la técnica, o sea, fue Maitland y su esposa. O sea, ambos la crearon. Incluso tanto es así que cuando fallece la esposa de Maitland, Maitland cae, ¿no? Usamos todo para libros, o sea, cada vez que vamos a hacer puntos gatillos, Travels y Simons, hasta mismo Cabot, el libro de pruebas de Daniels, ¿no? O sea, atrás de esos apellidos son mujeres las que están allí. Entonces, tenemos que creernos la importancia de la mujer en la fisioterapia. No se necesita fuerza, o sea, ya todos, después que estudiamos fisio, sabemos que lo que necesitamos es ergonomía, biomecánica, que es realmente el Técnica. secreto que nosotros tenemos para poder ser Sí. fuertes. Pero en la actualidad sí está en stock, pero creo que también es muy importante los que tenemos atrás, o sea, todas las técnicas que nosotros aplicamos hoy en día, los avances que nosotros tenemos. Recuerdo mucho, por ejemplo, Catherine Scott, que son técnicas que nosotros usamos en algún momento para trabajar la escoliosis y luego se fue reformando a lo que tenemos actualmente para trabajar escoliosis y problemas de columna. Y igual, entonces sí siento que el rol de la mujer en la historia de la fisioterapia viene desde hace muchos años atrás, hemos trascendido y algo que a mí me gustó, por ejemplo, cuando yo llegué a IPET hace muchos años, y Joana no me va a dejar mentir, todos los cargos directivos que tenía IPET en ese momento eran mujeres, o sea, y a mí eso me dijo, aquí es donde quiero trabajar, o sea, aquí es el lugar donde sí te toman en consideración en muchas cosas y la verdad sí es un reconocimiento toda la labor que se hace día a día. Wow, muchísimas gracias, Mireya. Pues yo creo que sí, definitivamente. eh, yo creo que si nos detenemos en este tema, nunca terminaríamos la conversación del día de hoy, ¿ok? A ver, fíjense en algo que nos menciona Mireya, que es tan importante de cómo de pronto se cree, ¿no? Bueno, al menos en un principio se creía, y yo comparto mucho lo que menciona Mireya, se creía que es una carrera de hombres, sobre todo por el tema de fuerza, ¿no? Y pues la verdad, si al caso vamos, el porcentaje de damas en fisioterapia ahora es mucho más alto. Y tomando eso en cuenta, ¿sí? Esto tendrá algo que ver en realidad. ¿Por qué
¿por qué la población más alta de fisioterapeutas son damas? O sea, ¿por qué mujeres? ¿Ustedes creen que esto tenga algo que ver con un proceso de vocación de servicio de la mujer o tendrá algo que ver con el hecho de que quizás la sociedad nos ha llevado a poder cuidar a otros? ¿Qué consideras al respecto, Aranza? ¿Es un tema netamente de vocación de la mujer o tiene que ver con eso de cuida al otro, cuida a los demás? ¿Qué opinas tú, Aranza? Yo creo que la misma sociedad sí nos ha llevado al hecho de que eres mujer y pues te toca cuidar, ¿no? Pero no debe ser así. Yo creo que sí es un tema de vocación 100% y yo sí lo he manejado así y no es lo que la sociedad te dice, que porque el hecho de ser mujer te toca pues cuidar, no sé, al abuelito, a la tía que no tiene, pues no sé, alguien que la ayude o algo así, o sea, no, y siempre se van como más enfocado a la mujer, no tanto al hijo, sino como más a la mujer. Entonces, yo no lo veo así, pero sí la sociedad te va llevando a eso y no debería ser así. Gracias, gracias, preciosa Aranza. Joana, ¿qué consideras tú al respecto? ¿Es un tema de vocación o de una u otra forma la sociedad nos ha llevado a cuidar a otros? O sea, ¿cómo lo ves? Yo creo que históricamente la mujer ha jugado un papel muy importante haciendo este rol, ¿no? Si nos vamos mucho más allá de los inicios de la fisioterapia como ciencia, la mujer utilizaba, ¿no?, la herbolaria para sacar sustancias que podían curar enfermedades. Eran consideradas brujas, eran consideradas que tenían magia, etcétera, ¿no? Todo este papel que antes la mujer tenía, y también como jefa de familia, se fue cambiando con el paso del tiempo y decidieron en algún punto que la mujer únicamente podía cuidar, pero no podía liderar o ejercer algún tipo de poder, ¿no? Y esto viene de la mano con la evolución de la fisioterapia como tal. En sus inicios, pues la fisioterapia inició como como un quehacer propio de las enfermeras, ¿no? Así fue como surgió todo esto, porque se creía que ellas eran las idóneas para ayudar a los soldados heridos durante la guerra, ¿no? O a los niños durante la polio. Sin embargo, creo que en este momento estamos pasando por una etapa en donde la mujer está metida en una transformación y estamos en un proceso de evolución en donde tenemos que empoderarnos de nuestras capacidades y creérnosla y participar, porque si bien es cierto que tenemos muy poca participación dentro de puestos de poder, también es cierto que a veces nos rehusamos a participar y a ponernos en el centro de los focos, ¿no? A mostrar de lo que somos capaces por miedos y es un poco dominarnos a nosotras mismas para poder demostrar que somos capaces de hacer el mismo trabajo que hace un hombre, incluso mucho mejor, ¿no? Porque te ponemos un plus Muchísimas gracias. que es la pasión. Sí, así es. Wow, me encanta. Muchísimas gracias. Andy, ¿qué consideras tú? ¿Es un tema de vocación o la sociedad nos ha llevado a atender a otros? Yo creo que un poco de ambas. La vocación yo creo que no solo es de hombres y mujeres, o es por igual, así como hay hombres que tienen vocación para ser ingenieros, hay mujeres que también lo tienen, y viceversa, ¿no? Pero yo creo que hay ciertas actitudes o ciertas cualidades en la mujer que diferencian o que nos hacen diferente a los hombres y que en este tema de fisioterapia son muy importantes, ¿no? Está no solo el cuidado, sino la sensibilidad, la empatía, la calidez, entre muchísimas otras cualidades que no es que los hombres no lo tengan, pero que las mujeres lo tenemos pues, mucho más innato. Eso también genera el hecho de que
o al menos desde mi perspectiva, que hayamos más mujeres dentro de la fisioterapia, ¿no? Y como bien lo mencionan mis compañeras Mireya, Joana, Aranza, la fisioterapia, a comparación de otras profesiones en las que las mujeres de unos años para acá es donde realmente han empezado a intervenir muchísimo, la fisioterapia fue todo lo contrario. Desde un inicio, las mujeres eran quienes estaban ahí, ¿no? Poco a poco los hombres fueron quienes se fueron adentrando a esta profesión, pero realmente, como bien lo dice Joana, pues todo esto se empezó con enfermeras, ¿no? Que empezaron con el cuidado de pacientes, pero no creo que es que la sociedad lo haya llevado hacia allá, simplemente creo que también tiene que ver con el tema de qué es lo que se tiene en cuanto a estas actitudes que te hacen el ser pues mucho más habilidoso o el inclinarte más hacia ciertas áreas, que en este área de cuidado, de apoyo, de recuperación, creo que tienen o que hay muchísimas cosas más innatas en mujeres que en hombres, y creo que ese también es uno de los principales diferenciadores de nuestra profesión. Y tomando en cuenta eso que dices, Andy, y de hecho me encanta. Yo siento, y hay algo que todas han mencionado, el tema de que en algún punto, pues por situaciones de guerra, las mujeres pues dieron un paso al frente, y sí, y sobre todo lo que es la parte de enfermería, y posteriormente pues obviamente surge lo que es la fisioterapia. Pero yo creo que aunque estamos hablando un poco de hace algunos años atrás, de esa historia, aún así yo creo que en la actualidad representamos o somos capaces de enfrentar ciertos retos. Y te pregunto de nuevo a ti, Andy, en la actualidad, ¿algún reto que hayas tenido que enfrentar desde la perspectiva de mujer? O sea, como mujer fisioterapeuta, como mujer y yo particularmente he tenido el placer de ver evolucionar y crecer. Hasta no hace mucho, Andrea era mi jefa y hasta hoy en día ha sido catalogada como una de las mejores directoras que ha tenido IPED. Entonces, pero quisiera ver y quisiera desde tu perspectiva, porque una cosa es lo que vemos obviamente como desde el exterior, pero desde tu perspectiva, ¿algún reto como mujer que hayas tenido que enfrentar en la actualidad? Sí, y muchas gracias, Cristi, por tus palabras. Desde la parte personal, uno de los principales retos que he tenido que enfrentar es el cómo poder generar algo acorde a no dejar de lado la parte personal familiar. Yo en lo particular tengo un niño de 4 años, entonces el cómo ser madre, cómo dedicarle tiempo a tu familia, pero cómo no dejar de lado la parte profesional, ¿no? El hecho de tener un hijo no implica el olvidarte de tus sueños profesionales y de seguir creciendo y de seguir aportando y de seguirte realizando, que al final de cuentas creo que esto lo que se hace es también dejarle algo a mi hijo, ¿no? Que tiene que luchar por sus sueños, que tiene que creer en sus convicciones, en sus ideales y luchar por eso. Entonces, al menos de forma personal, lo que me ha costado trabajo es el poder atreverme, porque como bien lo decían mis compañeras, muchas veces tenemos muchos miedos y no queremos enfrentarnos por el no saber cómo nos va a ir, ¿no? En mi caso en particular, el enfrentarme a un puesto directivo, al inicio me generó muchísimo miedo, tengo unos zapatos muy grandes que cubrir y de pronto el decir, tal vez no lo pueda lograr. Eso es uno de los principales también retos que he tenido, el creérmela, el saber que soy capaz de hacer las cosas, el retarme a hacer cosas nuevas y el no dejar de lado mi vida profesional por el simple hecho de estar casada o tener un hijo, sino que es un complemento que como persona y como mujer te hace crecer muchísimo. Entonces, al menos de forma particular, el poder compaginar un poco mi vida laboral con mi vida familiar es lo que me ha costado un poco más de trabajo, pero es extremadamente gratificante el poder desarrollarme profesionalmente y esto compaginarlo con mi familia, que son mi principal apoyo. Entonces, al menos de forma personal, ese es como el principal reto como mujer que he tenido actualmente. Muchísimas gracias, Andy. Mireya, ¿algún reto? Y esta pregunta sí, yo quisiera que cada una de ustedes me conversara un poco, porque creo que es una pregunta maravillosa. Un reto personal como mujer, Mireya, como mujer fisioterapeuta hoy en día. Y evidentemente pues honramos a aquellas que en el pasado, hoy en día pues nos han dejado tanto, pero en la actualidad,
tu reto personal, Mireya, mujer fisioterapeuta? ¿Algo que nos quieras compartir? Bueno, yo comparto mucho lo de Andrea, sin embargo, a mí el reto más grande fue haber dejado mi país siendo todavía como muy pequeña, porque tenía 24 años cuando decidí dejar mi país y a un país que no conocía absolutamente nada. O sea, no había venido a México ni siquiera de vacaciones. Lo que conocía de México es solo lo que veíamos en la televisión. Entonces, un día llegar a mi casa y decirle a mis papás, ¿saben qué? Me voy a ir a México, voy a probar en una universidad como docente en fisioterapia. Entonces, pero nunca has vivido sola, nunca te has alejado de tu familia tanto tiempo y nunca has dado clases. ¿Cómo te vas a ir? Entonces, yo siento que ese fue el reto más grande que tuve. La verdad, mi primer semestre fue muy caótico, ¿verdad, Joana? Y, y posteriormente, bueno, eso me llevó a asumir más cosas. Dije, no, necesito un componente docente, entonces hice mi maestría en educación. eh, Fui avanzando como en muchas cosas y comparto mucho lo de Andrea, tener que mediar entre, bueno, soy profesional, pero también soy mamá. Entonces, mi horario de trabajo, luego le dedico el tiempo a mis hijos, luego de noche sigo haciendo cosas, mamá, esposa, profesional, todo lo que quieras. Pero siento que el reto más grande que me ha tocado vivir como mujer y como oficio fue haber dejado mi país y toda mi familia para venirme a otro país por un sueño, por una aspiración de crecer más, ya donde estaba, no había nada más para donde crecer. Y eso que salí del país cuando todavía habían muchísimas cosas, muchísimas oportunidades. Sin embargo, yo dije, hasta aquí, necesito algo más y tomé un avión, en 2 maletas metí 24 años de mi vida, toda mi familia, y realmente miro hacia atrás y digo, sí he logrado muchas cosas. Actualmente me traje a mis papás, a mi hermana, a mis sobrinos, a mi hermano, a mi cuñada. Entonces hay mucha gente que por yo haber tomado esa decisión y por haberme arriesgado y por haber tantas noches que lloré en los baños de IPET sin que nadie supiera, por el sentimiento de no estar, hoy en día tengo esos frutos de tener a mi familia acá y de seguir logrando muchas cosas. He ido a otros países también a representar la fisioterapia. Me tocó con Jorge Bustamante hace unos años ir a España a un congreso internacional de terapia manual a exponer un caso clínico que los dos habíamos llevado. Entonces, realmente han sido muchos retos, muchas satisfacciones y algo que siempre digo es, muchas veces nosotros, o bueno, tú no decides, yo quiero nacer, ¿no? Pero sí decides qué quieres estudiar y tu carrera es tu elección de vida, porque al final va a superar más años tu carrera que lo que llevas viviendo. Entonces, definitivamente la fisioterapia ha sido la mejor elección de vida. Gracias, Mire, me encanta. Joana, cuéntanos, desde la perspectiva de mujer fisio, ¿algún reto en particular donde tú digas, oye, creo que esto sí se me hizo difícil, pero bueno, creo que lo mejor es buscar las herramientas para poder superar esto? ¿Algún reto en particular? Pues yo me siento un poco identificada con la licenciada Mireya porque de entrada cuando decidí ser fisioterapeuta tuve que dejar mi estado, ¿no? O sea, tuve que salir de Chiapas, dejar a mi familia, e irme a un lugar que no conocía. Y eso ya te pone en una situación de vulnerabilidad por el simple hecho de ser mujer, porque eres el blanco fácil de muchas situaciones negativas. Cuando termino la universidad, bueno, yo me enamoré mucho de la fisioterapia, eh, que sabía que quería hacer un posgrado porque dentro de la universidad conocía a muchas mujeres y también hombres que me mostraron que la preparación profesional va más allá de la licenciatura. Y yo sabía que quería hacer algo, pero estaba muy confundida, no sabía qué quería. Trabajé 4 años en el Teletón, ahí me di cuenta que la neuro no era lo mío, yo pensaba que lo era, pero me di cuenta que no. Después de eso conocí a una licenciada, Ana Paola Rubiano, que ella es colombiana, que me introdujo al mundo pues del cuidado crítico.
tocamos una cantidad increíble de unidades de cuidados intensivos. Pues en ese entonces yo, para poder aprender, porque tenía mucha hambre de aprender. Y fue muy duro darme cuenta de lo cerrado que es entrar de entrada como fisioterapeuta. Te cierran las puertas en todos lados. Y segundo, como mujer, porque por el simple hecho de ser mujer, piensan que no eres capaz de parar a un paciente, claro, bajo ventilación mecánica, ¿no? De parar a un paciente que además en cualquier momento se inestabiliza, y si se inestabiliza, que no eres capaz de hacer algo para volver a estabilizarlo. Entonces, ese fue el primer choque de género que yo tuve en mi vida como fisioterapeuta. Y sin embargo, aún así dije, esto es lo que me gusta, allá voy. Desgraciadamente en México tenemos esa enorme brecha profesional educacional que yo siempre he creído que va a ser nuestro talón de Aquiles, y es que dentro del país no existen programas de estudios de posgrado en esa área y en muchas áreas más de la fisioterapia. Y aquí vino mi segundo gran reto, ¿no? El irme del país para poder hacer estudios de posgrado. Sola me fui a un lugar que no conocía, a un país que no conocía, tenía que estar ahí un año. Yo me fui, tuve que irme a Barcelona. El cambio de la moneda, pues fue otro reto que tuve que enfrentar, ¿no? El ser mujer mexicana con pesos mexicanos, viviendo en un país en donde todo se paga en euros, fue otro reto grandísimo. En ningún lado me quisieron dar trabajo por estar en calidad de estudiantes, y pues bueno, estirar los pesitos, ¿no? Protegerte. Y allá me di cuenta que no era una situación, es decir, la brecha en cuestión de género, de profesión dentro del área de la salud, como fisioterapeutas, como mujeres, como extranjeros, me doy cuenta que no respeta nacionalidades, porque en España, siendo un país primermundista, también las unidades son muy cerradas, y son mucho más cerradas para las mujeres, ¿no? Las unidades que yo visité, en donde yo hice mis prácticas, casi todas, pues tenían como cabeza hombres, ¿no? El hombre siempre estaba ahí presente. Y conocí a muchas personas aún muchas fisioterapeutas mujeres que pues laboraban dentro, que eran mucho mejores, incluso que los que estaban como cabezas, y me di cuenta que eso tenía que cambiar, ¿no? Y que el cambio tenía que empezar por mí. Por mí, hay que luchar para ganarse el respeto dentro de las unidades. Hay que ganar por ganarse que te escuchen, que aprendan a oír propuestas, ¿no? Pero sin embargo también me doy cuenta que uno tiene que hacerlo, uno tiene que ser propositivo, aunque las propuestas sean completamente distintas a lo que normalmente se hace, hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, actualmente el lugar en donde trabajo es un lugar que yo admiro mucho, porque así como el IPED en aquel entonces, cuando llegó la licenciada Mireya, también está liderado por puras mujeres, y son mujeres que defienden el trabajo hecho por mujeres, y eso es algo que se tiene que notar, ¿no? Creo que cuando nosotros ocupamos un puesto en donde has ganado cierto terrenito, tienes que invitar a otras mujeres a entrarle, pero a entrarle bien, ¿no? Nuestro primer reto es saber qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que te falta hacer para mejorar, y cómo puedes ir ganando terreno. Ser mujer, ser fisioterapeuta en un país tan machista como es México, en un mundo tan machista, pues siempre ya es un reto, ¿no? Y en todos los sentidos. Entonces, como mujeres tenemos esa obligación de crecer y ayudar a crecer a las que vienen atrás de nosotras. Excelente, mi amor, muchísimas gracias. Me encantan esas experiencias y esa honestidad que te aseguro que muchísimas damas de acá de la reunión se puedan sentir identificadas. Aranza, preciosa, cuéntanos, un reto como mujer que hayas tenido que enfrentar como mujer fisioterapeuta. Bueno, yo les voy a contar un poco de mi experiencia como recién egresada, y como yo creo que muchos empezamos
que es como empiezas como oficio independiente y te dedicas a dar las terapias a domicilio y todo eso, ¿no? Y yo creo que nunca nadie te dice que la seguridad que tú debes de tener cuando te quieres dedicar a eso, ¿no? La uni no te dice, no, pues si vas a empezar a dar terapias a domicilio, tienes que tener cuidado con esto, con esto, con eso. Nadie te lo dice, es como tu experiencia, lo que te vas dando cuenta. Y yo me empecé a dar cuenta de lo mal que estaba como el machismo en México cuando tuve una experiencia en un lugar en el que estuve como oficio hace unos años, que nunca me había pasado, pero un paciente sí me empezó a hacer comentarios pues muy fuera de lugar, ¿no? Muy, muy, muy subidos de tono, y cuando yo decidí hablarlo con la persona que lo tenía que hablar, me dijo, pues son gajes del oficio, ¿no? Te tienes que acostumbrar. Y yo dije, ¿cómo? O sea, me tengo que acostumbrar a que los pacientes o los hombres me digan ese tipo de cosas. Pues no va a ser la única vez que alguien te vaya a decir así, ¿no? Y yo dije, ok, el peor error que yo hice fue callarme y no haber dicho más, porque no se lo mencioné a nadie ni se lo conté a nadie. Simplemente lo callé y dije, ok, y pasó. Y ahorita que doy terapias a domicilio, sí me doy cuenta que eso sí generó un conflicto en mí por tener miedo a cuando un paciente me escribe como por la terapia, ¿no? O sea, sí me genera un poco de conflicto el querer atenderlo, porque no sé si tiene buenas intenciones o no, o si vaya a pasar algo, no, más sobre todo porque el tema es a domicilio, ¿no? Entonces sí se presta para muchas cosas. Entonces yo la verdad como opté por referenciarlos con colegas hombres y no meterme como en ese tipo de problemas, ¿no? Que no sé si quizás no hubiera pasado nada, ¿no? Pero ya tuve una experiencia previa y no me gustó y no supe cómo reaccionar y no sabría qué hacer si se volviera a presentar, ¿no? Quizás ya no callarlo, pero pues ya no me gustaría ni quisiera volverlo a vivir, ¿no? Entonces me enfoqué como en, pues lo refiero, o sea, me digo, o sea, obviamente de una manera sutil decirles como, no, pues no voy a poder o algo así y referenciarlo, ¿no? Y yo creo que los pacientes, o sea, los colegas hombres, yo creo que también, igual te hacen un intercambio de pacientes también, porque pues, muchas mujeres que quieren terapias, pues se van más con las mujeres, ¿no? Por lo mismo. Entonces, yo creo que ese sí ha sido un reto que tener que, pues, que no debería ser entre elegir y no elegir el paciente por la situación, pero sí es un reto muy grande que no solo yo, que creo que muchas mujeres fisios, y yo creo que en muchas de las áreas de la salud se han enfrentado, y pues que no debería ser así. Muchísimas gracias, Aranza. Hay muchísimo valor en compartir tu experiencia. De hecho, para nosotros en IPED eso tiene tanta importancia que de hecho entre nuestros valores institucionales está cero tolerancia al abuso. Y entre cero tolerancia al abuso tiene que ver con esa interacción o esa interrelación, no solo a aquella chica que se enfrenta a su primera práctica profesional, sino tiene que ver con la relación de estudiante-docente o incluso estudiante con otro estudiante. O sea, yo creo que en muchos ambientes se pueden presentar situaciones, en primer lugar, totalmente evitables. Y yo creo que el primer error que de pronto sienten nuestras alumnas en IPED es tomar la misma actitud del silencio, pero ese silencio está provocado ¿por qué? Por alguien que te dice, pues déjalo pasar, pues cállalo, pues mejor no lo conversamos o comentarios como ese, acostúmbrate. Y yo creo que una de las cosas, uno de los valores, yo creo que siempre los menciono, es de cero tolerancia al abuso y de hecho con cualquiera de las docentes, del personal administrativo, de lo que sea, yo sé que, y siempre invitamos a nuestros estudiantes en caso tal de estar en una circunstancia
pues tan incómoda y delicada como esa, lo mejor que podemos hacer es conversarlo con alguien y bueno, obviamente aplicar nuestros valores institucionales. Así que súper valiosa tu intervención, Aranza. Muchísimas, muchísimas gracias. Bien, chicas, pues yo les quería también pedir un último favor, ¿no? En este caso, y tomando en cuenta todo lo que hemos mencionado, algo en particular, algún consejo que puedan dar ustedes, no solo a aquellas que se están formando en fisioterapia, sino a aquellas que quizás estén pensando en comenzar a estudiar fisioterapia. ¿Algún consejo para las nuevas generaciones? ¿Qué tienen para compartir? Mireya. Gracias, Cristi. Bueno, lo primero es que nosotros incluso llevamos dentro de la clínica haciendo el comentario con respecto a lo que le pasó a Aranza. Estamos en constante supervisión y ayudamos a las estudiantes actualmente a cómo podemos trabajar esto. No las enfrentamos, ¿ok? O sea, no la lanzamos con el paciente y, como tú dijiste, acostúmbrate, nada que ver. O sea, más bien las invitamos a que vean cómo nosotros, desde nuestro punto, lo mediamos. Nuestras alma mater, mujeres, las jefas de servicio, porque somos muchas mujeres las que llevamos el rol de jefes de servicio. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos con el paciente? ¿Cómo enfrentamos esa situación de una manera súper diplomática, súper política, pero no permitiendo que estas cosas sucedan, ¿ok? Y en eso sí somos ahorita y hemos sido muy cuidadosos dentro de la clínica, dentro de CRIPET, que la mujer se tiene que respetar y hay una igualdad, o sea, entre el niño que la atiende y la niña que lo atiende, ¿ok? Y el punto más importante es que no te voy a negar que en algún momento hemos podido tener a una persona que haga un comentario sexista o un comentario machista o un comentario que pueda ofender a alguien y no voy a arriesgar a las estudiantes a que enfrenten eso. O sea, inmediatamente esta persona o nos reservamos el derecho de admisión dependiendo de lo que haya sucedido, o simplemente lo canalizamos con un fisioterapeuta hombre, con estudiantes hombres que puedan ir llevando a este paciente. Y mi consejo yo creo que va encaminado a eso. O sea, nosotros no nos tenemos que callar las cosas que pasen por una sociedad que vivimos o por la familia en la que estamos o por el lugar en donde puedan ustedes trabajar. A mí me encanta mucho ese valor de cero tolerancia al abuso porque abarca muchísimo, es un valor demasiado fuerte. Y hace tiempo lo platicábamos, o sea, es un valor demasiado fuerte y tenemos que verlo así y en todo aspecto. Entonces, yo creo que el consejo es, sí, la fisioterapia es una profesión por vocación, sí somos muchas las mujeres que estudiamos fisioterapia porque nos gusta ayudar a los demás, porque nos gusta ver o transmitir ese cuidado que viene como dentro de nosotros hacia otras personas, pero no el cuidado como decía hace un rato Joana, Aranza y Andrea, el cuidado de ven, te voy a cuidar, sino el cuidado de ven, te voy a sacar adelante, te voy a parar de esa silla de ruedas, te voy a quitar el dolor, te voy a hacer una persona independiente dentro de tus posibilidades y de tus actividades. Entonces, si fisioterapia es lo que te gusta, es lo que te apasiona, no importa tu tamaño, no importa cuánto peses, no importa el tamaño de tus manos, o sea, si es lo que quieres, tienes que luchar por eso. Y la verdad, no es porque trabajemos acá o cuestiones así. En IPET tienes muchas personas que te ayudan a conseguir lo que quieres ser, ¿no? Y al final, cuando tú terminas tu carrera, tú tienes una elección o eres la persona, o sea, la persona que te motivó durante tu carrera a ser lo mejor, la mejor versión de ti, o todo lo contrario, la persona que tú dijiste en tu carrera fue súper barco, no me ayudó, etcétera. Yo no quiero ser como esa persona, quiero ser todo lo contrario. Eh, no importa si eres mujer y te vas a otro país, lo ven con Joana, se agarró sus maletas y se fue sin tener
o sea, muchas posibilidades. Yo lo hice, me fui a otro país. Cuando Joana decía cuidar mis pesitos, yo me acuerdo cuando llegué a México solo venía con $300 para sobrevivir, ¿no? Entonces, y realmente aquí estamos. Lo vemos igual con Andrea, con Aranza. Empezaron siendo solamente estudiantes con una idea de, bueno, quiero ser fisioterapeuta, y hoy en día son profesionales, son exitosas, han logrado muchísimas cosas. Entonces yo creo que solamente con querer ya lo puedes hacer. Muchísimas gracias, Mireya. Andrea, desde tu experiencia, cuéntanos un consejo en particular para las siguientes generaciones. Bien, Cris. Pues muchos que se me vienen a la mente, pero principalmente el quitarse los miedos, ¿no? Como mujeres de pronto tenemos muchos miedos, como bien lo decían, a qué nos va a pasar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar, cómo podemos quitar todos esos tabús que hay socialmente. Entonces, pues empezar nosotros por quitarnos esos miedos que muchas veces es lo que nos impide querer hacer cosas nuevas, salir adelante y retarnos como profesionales. Entonces, ese sería uno principalmente, el poder quitarnos todos esos miedos, todas esas cosas que pasan por nuestra cabeza de no puedo, es el sí puedo, y tan puedo que lo quiero hacer y que lo voy a hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque lo voy a hacer a mi manera y lo voy a demostrar que soy lo mejor en lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, el atreverse y como mujer, bueno, pues el valorarse como personas, como profesionistas, como mujeres, el no permitir que nada ni nadie, hombres y mujeres, te hagan menos ni como personas ni en tu profesión, y siempre también pues buscar tocar puertas, ¿no? Hay muchas personas que te pueden ayudar en cualquier lado y en cualquier cosa que quieras lograr. Entonces, buscar o tocar esas puertas que pueden estar abiertas, que solo falta que haya alguien que levante la mano y dice, yo quiero y yo puedo hacerlo. Entonces, el atreverse también a eso, y el también buscar ser pues inquebrantables con lo que hagamos, con lo que pensemos y con lo que queramos, ¿no? El retarnos a hacer cosas fuertes y grandes, no porque otras personas nos lo digan, sino porque realmente es lo que quieres hacer y es lo que quieres generar. Yo una de las cosas por las que decidí estudiar fisioterapia era el cómo dejar una parte de mí en las personas. Entonces, para mí también eso es importante, el cómo puedes dejar obviamente algo bueno en ti, en las personas, y que te recuerden por eso, por haber transformado su vida de forma positiva, y el volverte ejemplo de alguien. Para mí eso también sería algo, un consejo que les daría. Entonces, pues yo te puedo dar muchísimos, puedo hablar mucho, pero bueno, son de las principales cosas que en este momento me atrevería a compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Andy. Joana, a ver, un consejo desde tu perspectiva. Pues yo creo que el consejo primordial y el que a mí me hubiera gustado que me dieran cuando inicié en la fisioterapia es que tenemos que dejar de romantizar a la carrera. La fisioterapia es una carrera sumamente difícil y compleja, es demasiado amplia. Tenemos un abanico de posibilidades y tenemos que ser muy objetivas. Tenemos que aprender a distinguir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y cuando encontremos eso que nos apasiona, pues meternos de cabeza en ello y trabajar para hacerlo crecer. Porque podemos impactar de forma positiva o negativa en la carrera que nosotras decidamos tomar. Pero si se entra en la fisioterapia, tenemos que tener la claridad que la fisioterapia es una profesión que necesita crecer. Todavía es muy joven en nuestro país, todavía hace falta abrir muchas brechas y sobre todo necesita mujeres que quieran entrarle a ese arduo trabajo porque tenemos mucho que dar, ¿no? Como mujeres tenemos mucho que dar y tenemos que esforzarnos el doble para que nos vean, no por ser mujeres o porque somos bonitas, sí me explico, sino que tenemos que demostrar que valemos por lo que sabemos, por lo que podemos hacer, las podemos construir. Existen muchas mujeres dentro de la fisioterapia. Hace rato preguntabas, ¿no? ¿A quién admiras? Yo creo que hay que enfocarnos en aquellas mujeres emprendedoras, ¿no? Que han hecho una empresa de la nada y que se han tenido que agarrar a moquetazos con el que se pone enfrente. Tenemos que fijarnos en aquellas mujeres que se dedican a la investigación y que a pesar de que también es un ámbito en donde es muy difícil entrar, pues
se han metido. Tenemos que fijarnos en las mujeres que deciden dedicarse a la docencia. Yo creo que la docencia es una parte muy fundamental, porque si nosotros no le enseñamos a las nuevas generaciones toda esta parte, todo este trasfondo, las generaciones van por ahí desorientadas y no saben qué quieren, para qué se metieron, y siguen pensando que pues uno está ahí para salvarle la vida al mundo, ¿no? Y no es así. Hay muchas cosas que tenemos que hacer desde la fisioterapia y por la fisioterapia y por nosotras y para nosotras. Entonces hay que empezar a ser más objetivas y empezar a ser dueña de nosotras mismas antes que ser fisioterapeuta. Gracias, preciosa, me encanta. Aranza, a ver, sé que no tenemos muchísimo tiempo, pero aún así no quisiera comenzar la ronda de preguntas sin escuchar tu consejo. Cuéntanos, desde tu perspectiva, Aranza, la fisioterapeuta, ¿qué le aconseja a estas nuevas generaciones? Bueno, primero yo les aconsejaría que nunca se queden calladas como yo lo hice. Jamás, jamás, jamás lo hagan. Siempre pueden alzar la voz, siempre pueden hacer más, siempre se puede hacer algo al respecto. No se tienen por qué aguantar absolutamente nada. Recuerden que el hecho de ayudar a los pacientes a solucionar sus problemas de salud no es un pretexto para soportar agresiones de ningún tipo, y jamás se debe tolerar cualquier tipo de acoso. Yo creo que ese es uno de los consejos. Y como segundo consejo es pues que nunca dejen de crecer, nunca dejen de luchar, nunca dejen de seguir sus sueños, siempre tener hambre de experiencia y de aventura. Y pues nada, que cuando tu poder surge de tu interior, la simple fe que hay en ti misma te impulsará a alcanzar tus sueños y a crecer en grande y lograr todo lo que te propongas. Me encanta, muchísimas gracias, Aranza, y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que todas aportan algo impresionante, y palabras yo creo que súper claves que nos tenemos que llevar el día de hoy. Pasión, dedicación, trabajo duro, esfuerzo, no al silencio. Creo que ha sido súper, súper productiva. Sin embargo, pues me gustaría que abriéramos una pequeña ronda de preguntas. En algunas oportunidades, pues algunos estudiantes me estuvieron allí en estos días mencionando, ¿sí?, que no solo quisieran esta parte de escuchar, sino también hacer algunas preguntas a algunas de ustedes. Así que si podríamos abrir un pequeño espacio por allí, creo que nos abrirían el chat. O alguna experiencia con la que se hayan sentido identificadas de nuestras distinguidas invitadas el día de hoy. Pues puros buenos comentarios. Excelente. Felicidades a todas las fisioterapeutas, a todas las mujeres fisioterapeutas. Pues qué bueno, qué bueno. De verdad que en este sentido, y muchísimas gracias allí por mencionarnos algunos comentarios que nos dejan por acá, yo creo que hay algo muy, muy clave y que en todas las mujeres fisioterapeutas podemos compartir, y es ese tema de la vocación y de la pasión, ¿no? De una u otra forma, el hecho de poder también admirarnos entre nosotras, reconocer el trabajo de otra, pues yo creo que ese sería como el primer paso al cambio. Y de hecho, yo muy bien mencionaba a alguna de ustedes, no se trata de si eres mujer o si eres hombre, o sea, una carrera, y no solo en la fisioterapia, en términos generales, yo creo que una carrera no es un tema de género, carreras para hombres o carreras para mujeres, ¿no? Definitivamente allí todos y cada uno de nosotros tiene muchísimo que aportar, con muchísimas habilidades personales, y bueno, yo creo que el reconocimiento y el honrar el día de hoy a la mujer, pues por parte de IPED quedará
Para mí de verdad esta charla y esta conversación es súper, súper especial. Desde hace muchísimo tiempo, pues estoy muy, muy involucrada con todo este tema de la mujer, programas en IPED que se han creado como no solo los valores institucionales, sino también con algunos programas muy particulares como No Más Violencia. Por allí hay una manita levantada. Cris, también ya tengo un par de preguntas, como que ya empezaron. Sí, claro. Las leo. Es realmente gratificante escuchar a cada una de las experiencias compartidas, pero ¿existe algo que marcara la diferencia para haber elegido la fisioterapia? A ver, ¿cuál de las damas se anima? ¿Por qué específicamente fisioterapia? A ver, Mireya. Ah, no, Andreita, No, levanta tranquilo. allí. Andy, no, Andy, por favor. No vi tu No, micrófono. tranquilo, no pasa nada. Pues bueno, a mí de forma particular el hecho no solo de poder ayudar a las personas, sino de realmente transformarles la vida de forma positiva. Yo sinceramente no sabía que existía la Creo fisioterapia hasta que... poco antes de empezar a estipular. Perdón, ¿se corta? Sí, se cortó. ¿Nos lo repites, por favor, Andy? Discúlpame, sí, claro. Bueno, les comentaba que a mí de forma particular el ver a los pequeñitos en el Teletón y ver esta realmente transformación tan grande y mejora en su calidad de vida fue una de las cosas que más me impulsó a estudiar fisioterapia. Como les comento, yo no sabía que había una licenciatura que se dedicara a eso, ¿no? Yo con eso lo fui descubriendo poco a poco, pero realmente el hecho de no solo ayudar a una persona, porque ayudar te ayuda un odontólogo, te ayuda un médico, te ayuda un abogado, o sea, cualquier profesión desde el punto en el que lo quieras ver lo ayuda, pero el realmente poder transformar la vida de una persona desde algo tan grande como el mejorar su calidad de vida y el volverlo independiente, el que no esté dependiendo de su familiar para ir al baño, para poder comer, para poder respirar, vaya. Eso es lo que a mí de forma particular me hizo identificarme con la fisioterapia, el hecho de realmente poder cambiar la vida de una persona y el decir, pues fui yo quien le apoyé, junto con obviamente muchas otras personas, pero ese dejar tu granito de arena en algo positivo en esta sociedad que tanto requerimos realmente personas que quieran ayudar sin buscar algo a cambio, eso fue lo que a mí de forma personal me ayudó o me motivó a estudiar fisioterapia. Muchísimas gracias, Andy, por compartirnos allí tu experiencia. Creo que todos hemos como atravesado eso en algún punto, esa satisfacción de poder ser parte del cambio. Por allí tenemos una manita levantada. ¿Sí? Hola. De la señora Estela. Sí. Hola, adelante, señora Estela, muy buenas. Sí, bueno, felicitar a todo el equipo, felicitar a nuestras invitadas, la verdad, he tenido la fortuna de estar con ellas, con Mireya desde que llegó de su país muy joven, y con Joana, con Andrea, Aranza alguna vez la vi de lejitos, entonces la verdad es para mí verdaderamente un orgullo el que estén estas mujeres aquí en este momento, que han llevado muy en el alto su profesión a IPED, y obviamente porque ellas han salido adelante, han sabido forjarse un camino muy claro, tienen sus objetivos muy claros a dónde quieren llegar, y realmente estoy muy orgullosa. Las felicito ampliamente a todas y son un gran ejemplo para la institución. Gracias. Muchísimas gracias, señora Estela. Mira, esas chicas están allí con el ojito aguado ya. Definitivamente. Bien. Por acá tenemos otro comentario. Por allí. Sí, te lo leo.
¿Qué se hace cuando tratan de minimizar nuestro rol como mujeres al ejercer en la fisioterapia, no diciéndonos licenciadas, sino niña, muchacha, chica, joven? Sé que muchas profesionales levantan la voz ante esto, pero me gustaría saber qué piensan las licenciadas. Wow, esa es una gran pregunta. A ver, ¿cuál de las damas allí? Yo quisiera contestar esa. De verdad es algo que vives y que seguimos viviendo hoy en día, sobre todo si eres, por ejemplo, bajita, entonces, o sea, estatura pequeña y te siguen diciendo niña y todo eso. Em, Mi mamá siempre decía que uno, o bueno, dice, ¿no? Dice que uno tiene que estudiar en la vida porque las 3 letras delante del nombre son muy importantes y las tenemos que utilizar. Entonces, la verdad es que sí me ha tocado en muchas ocasiones que me digan, hey, tú muchacha, ven acá, o niña, o mi amor, o cuestiones así, y tú muy sutilmente te regresas con una sonrisa en la cara y le dices, licenciada, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Entonces, realmente esto es algo, y lo mencionaban hace un rato, la sociedad muchas veces hace eso, pero lo importante es que muy educadamente, porque seguimos siendo damas ante todo, lo regresamos. Y aunque te lo vuelvan a decir, porque en muchas ocasiones también ha pasado que le dices, licenciada, dígame por favor. Dice, sí, sí, bueno, eso, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista o llevándolo muy educadamente, puedes responder sin problema, licenciada, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿No? Y siempre terminas como diciendo en algún momento una parte de tu historia muy pequeña de lo que te costó tener tus 3 letritas delante del nombre para que realmente lo puedas utilizar. Tenemos, Cris, un comentario que nos hace Jimena Sánchez, y permítanme leerlo. Dice, creo que todas tenemos que estar seguras de lo que sabemos, de lo que creemos y de lo que podemos, y de no atacarnos como mujeres, porque a veces nosotras mismas estamos compitiendo. Creo que todas tenemos diferentes talentos y debemos darnos la mano. El cambio no se trata solamente de grandes titulares, victorias legales y acuerdos internacionales. La manera en que caminamos, pensamos y actuamos todos los días puede generar un efecto dominó que beneficia a todas las personas. Muchas gracias, Jimena. Wow, está grandioso. De verdad, muchas gracias, Jimena. Y muchísimas gracias, Maru. Pues yo creo que en esta reunión el día de hoy hemos tocado temas bastante em, pues no solo delicados, sino muy ricos en contexto. Y muchísimas gracias también a todas las invitadas del día de hoy que nos compartieron su experiencia, nos compartieron mucho de sí mismas, pues no solo una experiencia profesional, sino personales, que nos permiten también esa formación, esa seguridad y obviamente pues esa esperanza y esa certeza de que son mujeres exitosas, de que todas y cada una de nosotras muestra pasión por lo que hacemos y definitivamente lo hemos podido llevar a cabo a través de ese trabajo duro y obviamente ese trabajo en equipo. Bien, pues en este caso, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por unirse a nuestra reunión el día de hoy y espero que tengan una hermosísima tarde. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias.